Presentación. En este libro encontrarás 29 de los mitos griegos más conocidos. La mayoría de estas grandes y pequeñas aventuras te resultarán familiares por haberlas estudiado o porque han inspirado numerosas películas. Los mitos son hermosas historias, divertidas, dramáticas, sorprendentes y sobre todo muy entretenidas, que constituyen el sueño colectivo de la humanidad, el sentimiento común que ha permanecido en nosotros a lo largo de los siglos. Significan el intento de nuestros antepasados por explicarse el mundo. Ahora bien, conviene recordar que los mitos son una gran mentira. Sus dioses, héroes y monstruos fabulosos jamás existieron. Sin embargo, son grandes mentiras que, como los cuentos, narran grandes verdades y nos dejan importantes enseñanzas a los habitantes del mundo. Los mitos están en los orígenes de la literatura. Son muy antiguos, pero nunca pasan de moda. Trascienden el espacio y el tiempo. Se mantienen jóvenes y actuales por la sencilla razón de que la naturaleza humana no ha cambiado. A lo largo de estas páginas conocerás a Zeus, Poseidón, Aquiles, Atenea, Orfeo, Ariadna, Pegaso, Calipso y muchos otros protagonistas que para los griegos simbolizaban las pasiones humanas. Son personajes muy variados, los hay heroicos, pero también ridículos. En general no se puede decir que fueran ejemplares. Representan lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Según la mitología griega, al principio de todo solo existía el caos, la ausencia de espacio y tiempo, un vacío imposible de imaginar. Del caos surgió Gea, la Madre Eterna, el primer ser vivo. Gea es la tierra. Cuando Gea abrió los ojos por primera vez, nació el firmamento, el cielo, llamado Urano, la segunda criatura del universo. Gea y Urano se miraron y se gustaron. Fue la primera atracción entre lo femenino y lo masculino. Y tanto se quisieron Gea y Urano, tierra y cielo, que tuvieron muchos hijos, los 12 titanes, entre ellos Cronos el tiempo, los 100 gigantes y numerosos cíclopes. Además, cuando Gea miró hacia abajo, nació el mar, al que llamó océano, y cuando bailó sobre sus aguas, surgió el viento, llamado Éolo por los griegos. Como Urano estaba celoso del amor de Gea por sus hijos, la obligó a guardarlos otra vez en su seno. Cuando Urano se iba, ella los volvió a parir, hasta que él regresaba y vuelta a empezar. Ya harta, Gea fabricó una afilada hoz y pidió ayuda a sus hijos. Cronos, el más joven de los titanes, se ofreció a ello y, acercándose a Urano por detrás, le cortó sus atributos masculinos. Así Cronos destronó a Urano. Más tarde se casó con la titánide Rea y tuvo muchos hijos.
Pero Cronos era ambicioso como su padre y, para que nadie lo destronase, encerró a sus hermanos y luego se comió a sus hijos. Solo se salvó Zeus, gracias a la astucia de Rea, su madre. Tan femenina como Atenea y sin embargo muy distinta de ella, era su hermanastra Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, la Venus de los romanos. También su nacimiento fue de lo más extraño. Un día apareció flotando a orillas del Mediterráneo, en una concha gigante. Cuando las olas la empujaron contra unas rocas, la concha se abrió y surgió de ella una mujer desnuda de una belleza impresionante. Era Afrodita. Zeus decidió entregarla en casamiento a su hijo Hefesto, el vulcano romano, dios del fuego y los metales, que era feo y cojo. Afrodita no quedó satisfecha con este matrimonio y pronto empezó a coquetear con otros dioses más atractivos, sobre todo con Ares y Adonis, pero también con Hermes, Poseidón, Dionisos e incluso con el humano Anquises. Tras librarlo de ser devorado por Cronos, la madre entregó al pequeño Zeus a su abuela, Gea, la madre tierra, para que lo protegiera. Cuando Zeus creció y era un joven fuerte, astuto y valiente, aunque también mujeriego y violento, Rea consiguió que Cronos lo admitiera como copero en su palacio. Un día, Zeus puso en la copa de Cronos un brebaje vomitivo que le dio su madre. Cronos lo bebió de un trago y sufrió tales arcadas que arrojó por su boca los hijos que tiempo atrás había devorado. Hestia, Hera, Deméter, Poseidón y Hades. La guerra entre Cronos y sus titanes contra Zeus y sus hermanos fue inevitable, y en ella Cronos, como anteriormente su padre Urano, fue derrotado por su hijo. Zeus tomó posesión del monte Olimpo, la morada de los dioses, como dios supremo, y reinó entre los dioses olímpicos sin caer en los errores de su padre y su abuelo, pues repartió el poder con sus hermanos y dejó vivos a sus numerosos hijos, habidos con su esposa Hera y otras diosas, ninfas y humanas. Y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal. Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar. Si perdíamos, significaba el final de la edad dorada del gobierno titán. Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad.
La batalla continuó a pesar de mi captura, hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del Olimpo. Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro. Un día que Hera no soportaba tanto a su marido, le tendió una trampa entre ella, Apolo y Posidón. Lo ataron en una espléndida cuna, donde no vería la luz. Estaba completamente inmovilizado, sin poder mover un músculo. Cuando despertó, vio que estaba atado tumbado en la cama. Hera y sus hermanos habían estado en pie de guerra durante mucho tiempo. Y Hera en este momento quería gobernar ahora el Olimpo, sería la reina del universo, y vemos que sería esta venganza contra Zeus. Cuando se enteró, castigó a su mujer y a Apolo y Poseidón. A Apolo y a Poseidón los castigó a construir muros pesados en Troya, y su mujer estaba colgada en el cielo por toda la eternidad. Ya no podía moverse, tenía que permanecer allí durante el resto de sus días, como el gran titán Atlas, el que sostiene el mundo. Pero luego le pide perdón a su marido de que no se rebelaría más contra él. Zeus se unió a Hera y tuvieron un hijo que se llamaría Hefesto. Hera creía que sería algo bello, divino, y para su desgracia, después de haber quedado embarazada de Zeus, cuando nació Hefesto lo vio, y era feo con rasgos rústicos, y decía que era más feo cuando lloraba. La historia cuenta que fuera quien lanzó al pequeño desde lo alto del Olimpo. Otras versiones dicen que fue Zeus. El dios Hefesto, al estrellarse, se cuenta que quedó cojo de un pie y que nunca podía recuperarse y quedó lisiado para toda la vida. Se cuenta que la oceánida Tetis fue quien rescató al pequeño para que no se ahogara. La joven Nereida le lleva hacia la isla de Lenos, donde juega con los volcanes, y allí aprende a forjar armas. Luego sería el que forjaría los rayos de Zeus, los metales, las lanzas, los arcos, todo lo que le mandaban los dioses.
Pero cuando regresó al Olimpo, su madre Hera había visto que era un buen herrero. Se encantó por la hermosa silla que había hecho, hasta tal punto que decidió sentarse. Hera quedó atrapada en la majestuosa silla. Hera estaba furiosa, pero al no poder levantarse, aceptó que Hefesto se quedara en el Olimpo, como uno más entre ellos. Hefesto le pide a su padre si puede casarse con Afrodita, la diosa del amor. Zeus le concede la mano a la bella diosa y se casan. Ella ya era vista por varios dioses. La diosa y Hefesto se casaron. Pero la diosa Afrodita le engañaba siempre que podía, sobre todo con Ares, el dios de la guerra, el dios sanguinario. Cuando Zeus, Poseidón y Hades destronaron a su padre, Cronos, se repartieron el universo echándolo a suertes. A Zeus le tocó el firmamento, a Hades el mundo subterráneo y a Poseidón el mar. El temible dios de todas las aguas, con su clásica barba blanca y su tridente, se construyó un impresionante palacio de oro en el fondo del mar. Le encantaban los caballos y recorría sus dominios en una carroza tirada por ellos. Los navegantes sentían mucho respeto por Poseidón y le ofrecían sacrificios para que les permitiera surcar las aguas sin tormentas ni naufragios. Pero era un dios imprevisible y si se encolerizaba, horror. Pero un día podemos ver en el mito que Zeus está muy encabreado con Prometeo, el primer maestro, que tiempo después había creado humanos, mujeres, niños, y cuando los creó, robó el fuego del Olimpo y se lo entregó a los mortales. Por esa razón, Zeus le castigó salvajemente a ser devorado por un pájaro cada día, comiendo sus órganos, pero al caer la noche era curado. Por eso luego se destapó lo que es la historia del mito de la caja de Pandora. Prometeo, titán hermano de Atlas, era discípulo de Atenea y entre ambos crearon al ser humano. Estando en el Olimpo, Prometeo realizó una admirable escultura de arcilla. Atenea, asombrada por su perfección, sopló sobre ella y le infundió vida. Prometeo hizo más figurillas y Atenea siguió soplando. Las llevaron a la tierra y formaron un nuevo pueblo. A Zeus no le gustaron los humanos y les negó algo esencial para ellos, el fuego. Entonces Prometeo robó el fuego del Olimpo y se lo llevó a los hombres. Zeus montó en cólera y ordenó que lo encadenaran y que un águila le comiera el hígado día tras día. Prometeo era inmortal, no podía morir, pero sentía un dolor infinito cada vez que el águila se lo comía. Pasados 30 años, fue liberado por Heracles, Hércules, para los romanos. Zeus quiso estropear el invento de Atenea y Prometeo con un plan astuto. Con ayuda de su hijo Hefesto, fabricó una mujer muy bella, pero insensata y desobediente, a la que llamó Pandora. Luego le regaló una caja preciosa sellada y la acompañó al mundo de los humanos diciéndole: «No abras la caja o causarás un desastre». Pronto el carácter curioso de Pandora la llevó a abrir la caja, y de ella salieron todos los males que desde entonces afligen a la humanidad: enfermedad, odio, envidia,
Sin embargo, cuando todo parecía perdido, salió de la caja la esperanza, y gracias a ella, la gente recuperó todo lo bueno. En el oscuro mundo subterráneo que en la mitología griega se identifica con el de los muertos, el Averno reinaba a Hades, quienes morían llegaban a sus dominios a través de la laguna Estigia, cuyas aguas separaban el mundo de los vivos del de los muertos. La laguna exhalaba vapores y fétidos olores, capaces de matar a cualquiera que los respirara, excepto al barquero Caronte. Este exigía una moneda para conducir a los muertos de una orilla a otra. Si no pagaban, estaban condenados a vagar por la tierra, sin su cuerpo, sin paz y sin descanso. A Hades lo acompañaba el can Cerbero, un monstruo feroz con 3 cabezas y cola de serpiente. Hija de Zeus y Deméter, diosa de la agricultura, Perséfone era tan guapa que su tío Hades se encaprichó de ella. Un día, mientras jugueteaba por un prado, la raptó y se la llevó al interior de la tierra. Deméter buscó a su hija, pero nadie la había visto, hasta que Helios el Sol le dijo que Hades se la había llevado a su oscuro reino de las profundidades. La madre de Perséfone amenazó: mientras no regrese mi hija al Olimpo, de la tierra no brotará ningún fruto. Zeus habló con su hermano Hades y acordaron que Perséfone pasaría medio año en el Averno con su marido y el otro medio con su madre en el Olimpo. Por eso, cuando ella sale del mundo subterráneo, Deméter estalla de alegría y la tierra fructifica. Llega la primavera. Hijo de Apolo, el dios de la música, y de Calíope, musa de la poesía y la elocuencia, Orfeo fue el gran músico de la mitología griega. Al escuchar las bellísimas melodías de su lira y el embrujo de su voz, todos se emocionaban y enmudecían de asombro. Orfeo se enamoró de la hermosa ninfa Eurídice, pero el día de su boda una serpiente mordió a la novia y ésta falleció. El genial músico, que no concebía la vida sin su amada, se dirigió al Averno, el reino de los muertos, para rogar a Hades que le devolviera a Eurídice. Adormeció con su lira al barquero Caronte y cruzó la laguna Estigia. Bajó al mundo subterráneo y tanto impresionó su canto al dios Hades que le permitió recuperar a Eurídice con la condición de que no volviera la vista hacia ella hasta que el sol la iluminara por completo. Salió acariciando las cuerdas de su lira y tras él Eurídice,
pero Orfeo se volvió un instante hacia ella y la perdió para siempre. El titán Atlas había sido un gran aliado de Cronos en la guerra contra Zeus, y por eso recibió un castigo ejemplar. Lo condenaron a sostener eternamente el cielo, para que nunca se desplomara sobre la tierra. Este castigo debía cumplirlo en los confines del mundo conocido, que por entonces estaban en unas islas más allá de Gibraltar, en el paradisíaco jardín de las Hespérides, cuyas manzanas de oro convertían en inmortal a quien las poseía. El peso del cielo resultaba excesivo, y Atlas sufría sobremanera, aunque su dignidad le impedía implorar clemencia. Su castigo tuvo un final imprevisto. El héroe Perseo, que pretendía robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, convirtió a Atlas en una cordillera montañosa que todavía hoy existe en el norte de Marruecos. El jardín de las Hespérides recibe su nombre de las 3 ninfas que lo cuidaban, hermosas, delicadas y pacíficas. Se llevaban bien tanto con Atlas como con Ladón, el dragón de 100 cabezas que custodiaba las preciadas manzanas de oro de la inmortalidad. Sin embargo, Heracles, hijo de Zeus, logró robar las manzanas del jardín de las Hespérides mediante un astuto plan. Se acercó a Atlas, que seguía sujetando el cielo con sus brazos, y le propuso: Atlas, te propongo un trato, mata al dragón, arranca las manzanas de los árboles y llévalas de mi parte al Olimpo. Yo sostendré el cielo durante tu ausencia. Atlas mató al dragón, tomó las manzanas de oro y fue a despedirse de Heracles, que le dijo: sostén el cielo un momentito, mientras acomodo un almohadón sobre mis hombros para sujetar mejor la carga. En cuanto Atlas volvió a sostener el cielo, Heracles se fue con las manzanas. Después de Zeus, Atenea era la divinidad más importante del Olimpo y gran benefactora de la mayoría de los dioses, semidioses y humanos. Se la tenía por diosa de la sabiduría, de la ciencia, de la guerra, pues resultaba invencible por su estrategia, y patrona de múltiples artes y oficios. Era amable, inteligente, pura, generosa, valiente y justa. Se desconoce su procedencia. El rey del mar, Poseidón, presumía de que era hija suya, aunque otros sostenían que había salido de la cabeza de Zeus, un día que éste sufría un insoportable dolor, del cual lo libró su hijo Hefesto, dándole un hachazo en el cráneo. Quizá por ello Zeus respetó y quiso siempre a Atenea.
Ares, el dios de la guerra, era un sanguinario, de las batallas, de la matanza a los inocentes, hasta que un día regresó al Olimpo y se acostó con la bella diosa Afrodita, la diosa del amor. Un día Alectrión se había quedado dormido gracias al dios Sol y le dijo a Hefesto que pusiera una trampa en el cuarto de Afrodita cuando estuvieran en el lecho con Ares. Cuando eso sucede, regresan todos los dioses olímpicos, hasta Zeus. Los encuentran en el momento en que están en el lecho de tener una relación íntima. Y cuando eso sucede, encuentra Hefesto a su esposa engañada con el dios de la guerra, el dios sanguinario. Hefesto se burla de Ares, todos se ríen de él, cuando vieron que estaban atrapados con una red dorada. Ese era el castigo de Ares y Afrodita. Y Hefesto le dijo a Zeus cuál sería su veredicto, y Zeus le había dicho que si Ares no fuera hijo suyo, ya habría sido desterrado del Olimpo un día. Ares y Afrodita tuvieron 2 hijos, Fobo y Armonía. Pan, un dios ecologista. Se cuenta que cuando nació el pequeño dios Pan, Fauno para los romanos, era tan feo que su desconocida madre no quiso saber nada de él y lo abandonó. Menos mal que las ninfas se compadecieron de Pan y lo criaron en la Arcadia, uno de los parajes más bonitos, lleno de bosques, praderas. Quizá por compasión o quizá porque vivía en un lugar tan privilegiado, nombró a Pan dios de la naturaleza. Fue un acierto porque, al contrario que a la mayoría de los dioses, a Pan le encantaba vivir al aire libre, dormir en cuevas, cuidar del ganado, sembrar el campo, lavarse en las cascadas, comer hortalizas y llevar una vida salvaje, asilvestrada, sana, sin lujos ni ataduras. Además, con sus gritos asustaba a cualquiera que dañara la naturaleza. Al bello y presumido Narciso le sobraban las pretendientes, rompía corazones a su paso y nada le importaba. Una de esas mujeres rechazadas imploró a Némesis, la diosa de la venganza, que diera a Narciso su merecido. Y ocurrió que un día Narciso se detuvo para refrescarse en un lago de aguas transparentes y al ver su imagen reflejada en el agua se enamoró de sí mismo. Fascinado por su propia belleza, acercó los labios a su reflejo y se dio un largo beso. El contacto hizo temblar su imagen y se dio cuenta de que era inalcanzable. Narciso pensó que jamás podría casarse consigo mismo y enfermó de tristeza. Cuando murió de su sangre, nació una bella flor, blanca y roja, el narciso, que se marchó. Pero la historia de Narciso no terminaba así. En muchas de las historias aparece la ninfa Eco, una mujer que se había enamorado. Era una ninfa muy bella, muy hermosa y quería al joven Narciso, pero este joven la rechazaba una y otra vez porque él solo se había enamorado de su propia belleza. Se miraba en los espejos, él solo se enamoró de su mirada. Y la ninfa Eco, siendo rechazada una y otra vez, así todos los días, se fue hacia un muro altísimo y allí se desvanece y muere, se desintegra por completo. Y es una de las historias más bellas y tristes de esta mitología. Artemisa y Apolo, los temibles gemelos, hijos de Zeus y Leto, nacieron casi a la vez. Primero Artemisa, que ayudó a su hermano Apolo a salir del seno materno. De mayores, trabajaron juntos en numerosas acciones de venganza, y es que cuando Apolo y Artemisa apuntaban con sus arcos, no había escapatoria posible.
Apolo era el protector de la música y de la caza. En su honor se construyó el templo del oráculo de Delfos, donde los hombres acudían a consultar el futuro. A su hermana Artemisa solo le interesaba la caza y nadar a la luz de la luna. Junto a Atenea era la diosa más independiente. Siempre fue virgen y protegía de los hombres a las amazonas, mujeres guerreras. Psique, que significa almovida, era hija del rey de Anatolia. Todos quedaban sobrecogidos por su belleza. Afrodita estaba tan celosa de ella que llamó a su hijo Eros, el Cupido romano, y le pidió que disparase una flecha a Psique para que se enamorase de un monstruo. El joven Eros, dios del amor, fue a cumplir el encargo, pero cuando vio a Psique, asombrado por su belleza, se le cayó la flecha en el pie y se enamoró perdidamente de ella. Eros provocó una espesa niebla y llevó a Psique a su palacio. En la oscuridad de la noche, Eros le habló de su amor y le pidió que nunca intentara saber quién era él. Durmieron juntos esa noche y muchas otras, hasta que Psique, llena de curiosidad, alumbró con una vela el rostro de Eros. Era tan bello, pero una gota de cera cayó sobre su amado y lo despertó. Muy triste, él se marchó, pues ella había roto su promesa. La vida carecía de sentido si no estaban juntos. Así que Afrodita hizo que su hijo perdonara a Psique y se casara con ella. ¿Quién entra en mis dominios? ¿Quién ha pisado el mundo de los muertos? Y en ese momento dijo Psique: vengo a hablar con la diosa Perséfone. Quiero hablar con ella, es importante. Entonces Hades le dijo a su esposa: Perséfone, mi amor, tenemos visita. De repente la reina Perséfone se acerca a la joven Psique y le pregunta: ¿así que Afrodita quiere mi elixir?, dijo cuando Psique le explicó su misión. Mira, Psique, tu valentía me ha impresionado. El elixir de la eterna juventud tiene un sabor horrible. Bébetelo tú en cuanto salgas de aquí. Confía en mí. Caerás en un profundo sueño y cuando te despiertes, tus penas se habrán acabado. Psique retornó al mundo de los vivos en la barca de Caronte y se bebió la pócima. Jamás había saboreado un líquido más repugnante. Muy poco, al instante se quedó dormida. Al despertarse se encontró en un lugar muy luminoso y en cuanto se incorporó vio a Eros sonriéndole. Querida esposa, has superado todas las pruebas que el destino te ha preparado. Desde nuestra separación no he podido apartarte de mis pensamientos ni un instante. En aquel momento Afrodita se acercó sonriendo a los enamorados. Psique, has demostrado ser digna de mi hijo, le dijo. Me equivoqué contigo. Eres buena, tenaz, prudente, hermosa, aunque no tanto como yo, naturalmente. La princesa esbozó una sonrisa cómplice. Naturalmente, repitió. Eros y Psique vivieron juntos toda una eternidad. Dioses más escandalosos del Olimpo era Dionisos, el Baco de los romanos, aunque también fue muy influyente, sobre todo entre los jóvenes humanos, hijo de Zeus, como no, y Semele, una mujer que murió al darle a luz. Lo cuidó de pequeño en Sicilia Sileno, un anciano gordo y borracho, gran aficionado a montar en burro y experto en bebidas alcohólicas, a las que aficionó a Dionisos desde su más tierna infancia. Curiosamente, las escasas veces que el viejo estaba sobrio mostraba una sabiduría fuera de lo común y poseía el don de la profecía. Dionisos, cuando creció, introdujo el vino en el Olimpo con notable éxito
y fue nombrado dios del placer y el éxtasis, sin duda por los efectos que producía su bebida favorita. Suele representársele como un tipo de rasgos afeminados, muy sonrientes, con ojos saltones y cuernos de cabra, una corona de hojas tiernas de pid y una copa grande de vino en la mano, con sus inseparables compañeros los sátiros y las ménades, hombres y mujeres libertinos, provocadores y con fama de locos. Montaban fiestas de lo más caóticas y ruidosas a la mínima oportunidad en sus celebraciones, sonaba la música a todo volumen, ingerían vino hasta que se veían triple, se bailaba sin pudor y se contaban chistes a la luz de las parpadeantes antorchas. Su principal objetivo era emborracharse de mala manera y alcanzar el éxtasis, la fuerza vital inconsciente, lo puramente placentero y momentáneo, que desde entonces se conoce como dionisíaco. Dioniso y su pandilla tuvieron una gran acogida entre los humanos, que organizaron desmadradas celebraciones en su honor. Hay quien piensa que esas anárquicas fiestas paganas constituyen también el origen de los actuales carnavales. Su gran rival en el Olimpo era Apolo, que representa todo lo contrario a Dionisos: el orden, el control, la claridad, la razón, la belleza contenida, la moderación. En muchas de estas versiones se cuenta que Dioniso también ya era escondido, en ese sentido, por un hombre llamado Atamante y su esposa Ino, como hemos escuchado en esta pequeña historia. Se cuenta que fue criado como mujer porque la diosa Hera lo andaba buscando para poder matarlo. En un principio lo envió a los titanes para que lo despedazaran, pero no fue posible porque se lo habían llevado y lo ocultaron. Se conoce que viajó a la India, fue a Egipto, también regresó a Grecia. Se cuenta que fue secuestrado por unos piratas, pero por castigo Dioniso lo convirtió en delfines. Regresó a Grecia, construyó un templo en su honor, vivió con los dioses en el Olimpo, hizo fiestas, teatros, el vino bacanal, y así es la historia de Dioniso a lo largo de todos estos mitos antiguos. Convirtió en el caballo blanco y alado de Zeus. Un día Belerofonte, un hijo de Poseidón, se subió sobre su lomo a traición y lo domó, con la ayuda de Atenea, que le regaló una brida de oro mágica para contener los ímpetus del caballo volador. Belerofonte realizó notables hazañas gracias a Pegaso, como acabar con la quimera, un monstruo de 3 cabezas, de león, cabra y serpiente, que escupía fuego. La vanidad perdió a Belerofonte, pues se presentó en el Olimpo para pedirle a Zeus la inmortalidad. Tras este encuentro, el gran dios envió un mosquito con la misión de picar a Pegaso, que se puso a darle tales brincos que arrojó a Belerofonte sobre una roca y quedó maltrecho para siempre. Se cuenta que Pegaso vivió en el monte Olimpo con Zeus. Él lo había criado y cuando murió de viejo, Zeus cogió a Pegaso y colocó las constelaciones en el cielo sobre este gran animal. Un animal que realmente era muy simpático, bueno, majestuoso, y que también se cuenta que era perseguido por las quimeras, que eran como pájaros voladores que le hacían daño, hasta los grifos, que se cuenta que los grifos eran montados por algunos elfos, según la mitología.
Atacaban a Pegaso, pero Pegaso era mucho más rápido, volaba deprisa y no podían alcanzarle. Y así es esta criatura majestuosa, con alas, plumas y también con patas de animal. El escultor y arquitecto griego Dédalo fue quien ideó el complejo laberinto donde vivía encerrado el Minotauro. Por eso, cuando Teseo logró salir de allí y huyó con Ariadna, su padre, el rey Minos, castigó a Dédalo y a su hijo Ícaro, encerrándolos en el laberinto. Dédalo no se resignó y con una falsa excusa consiguió que le llevaran plumas y cera. Con estos materiales fabricó unas alas para él y su hijo, con la idea de escapar volando de los vigilantes. Advirtió al hijo de que no volara bajo para no chocar con el mar, ni muy alto, pues el sol derretiría la cera. Pero Ícaro se entusiasmó al verse volando y subió aún más, hasta que las alas se derritieron, cayó al mar y murió. Formaban una tribu indómita de mujeres, descendientes de Ares, dios de la guerra. Este le regaló un bello cinturón que servía para identificar a su reina, pues no llevaba corona. En su aldea prohibían la presencia de hombres, salvo para reproducirse una vez al año o como esclavos. De su descendencia solo se quedaban con las niñas. Acostumbradas a la guerra, combatían fieramente a lomos de sus caballos, con lanzas y arcos. Eran respetadas y temidas por las tribus vecinas. Adoraban a Artemisa, su protectora, diosa de la caza. Sucedió que Heracles raptó a la reina Hipólita, tras obtener su cinturón, y Teseo raptó a su hermana Antíope. Las amazonas lo prosiguieron hasta Atenas, y lucharon con valentía, pero fueron derrotadas. Cuerpo de león, alas y garras de ave carroñera, y un aguijón cargado de un veneno mortal, disfrutaba matando a quienes fatalmente se cruzaban en su camino cerca de Tebas. Les preguntaba: ¿cuál es el ser que anda primero con 4 patas, luego con 2 y al final de su vida con 3? Si me respondes, te perdonaré la vida. Nadie sabía resolver el enigma, salvo Edipo, el hijo de los reyes de Tebas, quien al regresar de un largo viaje le contestó: el hombre que de niño gatea 4 patas, luego anda con sus 2 piernas y de anciano lo hace sobre 3 con el bastón. La esfinge, llena de rabia porque Edipo había acertado todos sus acertijos, se lanza de lo alto de un precipicio y se estrella en el vacío. La joven ha muerto. Este terrible monstruo, llamada la Esfinge. También se cuenta que en Egipto hay estas pirámides tan antiguas conocidas como la Esfinge. No se puede decir que Festo, Vulcano para los romanos, el dios del fuego y los metales, fuera un tipo afortunado, pero sí muy trabajador y habilidoso. Sus desgracias comenzaron poco después de nacer. Sus padres Zeus y Hera, al contemplar al bebé, quedaron muy decepcionados. Parece mentira que esto sea hijo nuestro, se lamentó Zeus.
Es cierto, corroboró Hera. Verdaderamente el recién nacido había salido canijo, feo y con cara de viejo gruñón. Entonces Zeus, que era un poco impulsivo, cogió al niño y lo tiró desde la cumbre del monte Olimpo. Se dice que estuvo un año bajando. Hefesto sobrevivió de milagro, gracias a que cayó en el mar. Pero se rompió una pierna y ya jamás se pudo recuperar de la cojera. Lo recogió a tiempo del agua Tetis, una nereida o diosa del océano, y lo cuidó hasta que pudo valerse por sí mismo. El niño creció achaparrado, cojitanco, mal encarado y antipático. Tetis le proporcionó una gruta submarina en la que Hefesto montó su primera fragua, el taller de los herreros, con una caldera donde se ponen al fuego los metales para forjarlos. Allí, con el fin de agradecer la bondad de su protectora, el dios del fuego diseñó y fabricó bellísimas joyas y otros adornos para ella. Un día que Tetis paseaba con un broche de oro que le había regalado Hefesto, se encontró con Hera, que sintió envidia. «¿Quién te ha regalado eso?», le preguntó. «Tu hijo Hefesto», respondió la nereida. Admirada y un poco avergonzada al recordar cómo se habían deshecho de él, Hera ordenó que Hefesto volviera a la residencia de los dioses en el monte Olimpo. Allí le montó el mejor taller del mundo, el divino cojo, como lo apodaron desde entonces. Se hizo muy famoso por su talento y habilidad. Los dioses hacían cola ante su fragua para encargarle todo tipo de objetos: cascos, espadas, arcos, flechas, joyas, coronas, collares, pendientes, cadenas invisibles, esculturas, incluso autómatas. También fabricó rayos para Zeus, la carroza de Helios, la armadura de Aquiles y otras piezas dignas de museo. A su esposa, la irresistible Afrodita, le regaló un cinturón que realzaba todavía más su incomparable belleza, pero por culpa de aquel presente, su mujer se hizo amante de su hermano, el apuesto Ares, que se derretía cada vez que la veía. También aparecen estatuas en el romántico mito de Pigmalión, pero aquí sin consecuencias trágicas. Pigmalión era un escultor chipriota que quería encontrar a la mujer ideal para casarse con ella, pero por mucho que la buscó recorriendo de arriba abajo, la bella isla en que vivía no la halló. Él era un perfeccionista, no se conformaba con cualquier cosa, así que se resignó a vivir soltero. Pasó la mayor parte del tiempo en su taller, rodeado de sus obras. Un día, cansado de estar solo, decidió esculpir una estatua de mujer para que le hiciera compañía. Trabajó muchas horas con amor infinito. Realizó una obra maestra. La bellísima mujer que esculpió parecía de verdad. Pigmalión se acostumbró en su presencia hasta que la estatua, a la que llamó Galatea, se hizo imprescindible para el artista. Le hablaba, le contaba sus desdichas, le regalaba flores, vestidos y joyas. Sin apenas darse cuenta, Pigmalión se enamoró de la estatua. No podía vivir sin su obra, se despedía de ella todas las noches, dándole un sentido beso, y nada más levantarse le preparaba el desayuno, como si la hermosísima mujer de marfil que había creado estuviera viva. Así transcurrió un mes. Pigmalión amaba cada vez más a su querida estatua. Vivía para ella, apenas salía, sin duda se estaba volviendo loco. Afrodita, la diosa del amor, lo miraba desde el Olimpo. Se sentía conmovida con aquel romance tan puro como imposible. Le daba mucha pena aquel artista solitario y decidió intervenir. Una mañana, cuando Pigmalión fue al taller como todos los días para dar un beso a Galatea, notó que sus labios no eran fríos como el marfil, sino cálidos como los de una mujer de carne y hueso. Sus ojos verdes brillaban, bailaba su pelo negro y respiraba. Pigmalión, incrédulo,
pensando que soñaba, se pellizcó un brazo. No, no soñaba. Galatea le tomó de la mano sonriendo. Afrodita la había convertido en una mujer de verdad, en la mujer perfecta. Permitir que se interpongan en su camino. Poseidón, el dios del mar. En un ataque de lujuria, Poseidón actúa y viola a la sacerdotisa virgen. Maldice cruelmente a su sacerdotisa, convertirá a Medusa de bella en bestia. De repente la cara se le arruga y se seca, los ojos salen de sus órbitas y de su cabello salen serpientes venenosas que lanzan veneno a distancia. Medusa era una mujer muy hermosa que sedujo a Poseidón, dios del mar, aunque en otras versiones dicen que fue él mismo quien la violó. Según como esté contado en la historia, en uno de los templos dedicados a la poderosa Atenea, la diosa se puso furiosa y como castigo, como hemos relatado en el mito, convirtió a Medusa en una especie de bruja con cabellos de serpiente, colmillos de jabalí, lengua negra y garras de águila. Además, su terrible mirada convertía en estatua de piedra a todo aquel que la miraba. Cuando Atenea se enteró de que Medusa había quedado embarazada de Poseidón, decidió acabar con ella. Llamó al valiente mortal Perseo y le dejó sus armas, y así mirando a Medusa solo en el reflejo del escudo de Atenea, pudo Perseo cortarle la cabeza. De la sangre derramada nació el caballo alado Pegaso y el rey gigante Crisaor. Como pasaba el tiempo y su esposa no volvía a quedar embarazada, el rey Acrisio fue al templo para preguntar a los dioses. Mediante un oráculo se iba a tener un hijo. Su respuesta fue la siguiente: no vas a tener ningún hijo varón. Sin embargo, tu hija Danae te dará un nieto, eso sí, has de saber. Continuó la pitonisa intermediaria entre los dioses y los hombres, que tu nieto acabará con tu vida. Acrisio quedó sobrecogido por semejante augurio. No podía aceptarlo, así que se dispuso a rebelarse y luchar contra esa maldita predicción. Por ese motivo, ordenó que Danae viviera encerrada en una cámara subterránea de bronce. Sus doncellas serían las únicas en llevarle comida y atender a sus necesidades una vez por semana, pero nadie más podría verla. 50 soldados custodiarán el recinto día y noche, y quien se atreviera a incumplir esta orden sería torturado y ejecutado. Sin excepciones, se cumplió la terrible orden del rey, y de nada sirvieron las lágrimas de su hija. Danae quedó aislada del mundo y separada de su familia, y así pasaron varios años, hasta que un día sucedió algo completamente inexplicable. Danae tiene un hijo, un varón, llamado Perseo. Pero el padre del bebé no es un cualquiera, es el rey de los dioses griegos, el mujeriego más prodigio de la mitología, Zeus. Que metan a su esposa y a su hijo en un baúl y lo lancen al mar para que se mueran de hambre y de sed. Pero Zeus pide a su hermano Poseidón que protejan a Danae
y a su hijo. El baúl navegó por las pacíficas aguas hasta que lo encontró, y cerca de la costa de la isla de Sérifos, un joven pescador llamado Dictys. Se trataba del hermano de Polidectes, el rey de la isla. Se llevó una buena sorpresa al abrir el baúl y decidió llevar a la mujer y al niño al palacio de su hermano. El soberano de Sérifos acogió con curiosidad a la extraña pareja de náufragos que se instalaron allí. Pasó el tiempo y Perseo fue creciendo sano y fuerte. El muchacho tenía algo especial. Polidectes no sabía qué era, pues Dánae no había querido revelarle su origen. Un día el monarca le propuso matrimonio a Dánae. «No os ofendáis, majestad», respondió ésta, «valoro vuestra hospitalidad durante estos años, pero no me casaré con vos». «¿Por qué?», preguntó Polidectes decepcionado y ofendido. «Porque no estoy enamorada. Además, me gustaría regresar a mi patria en algún momento». Criatura gigantesca que sembraba el mal por todas partes. Arruinaba las cosechas, devoraba a los aldeanos de los pueblos. Tenía además un poder que la hacía invencible. Todo el que la miraba quedaba convertido en una estatua de piedra. En realidad, Polidectes no esperaría que Perseo pudiera acabar con Medusa en aquel terrible viaje. Como se cuenta, eso no fue así, porque meses después de su partida, Perseo regresa sano y salvo. Cuando saca la cabeza de Medusa, la saca de un saco y se la muestra a Polidectes. Ha llegado donde las ninfas estigias y ahí les dice cómo debe llegar hasta Medusa, pero que necesita unos artilugios que le habían dicho las hermanas Grayas que le entregaran. Las ninfas vivían lo que son en los manantiales, en las fuentes, en las montañas, en los ríos, en los bosques, pero también tenían su acepto de seducción. De llega el gran destino de Perseo. Tiene que entrar y cortarle la cabeza a Medusa y llevársela como trofeo, pero si fracasa, lo convertirá en piedra. Medusa, con solo lanzar una mirada, lo convertiría a Perseo en piedra, no tenía nada que hacer. En la mitología nos cuenta como en las versiones se dice que Medusa atacaría a Perseo, pero en otra de las versiones nos cuenta que seguramente Perseo la mata cuando Medusa está dormida. Había muchos cadáveres allí petrificados. En el momento que ve un rostro de Medusa, se acerca a la joven, coge su espada y mientras está dormida asesta el golpe fatal. La cabeza de Medusa rueda por el suelo. Sus días de tormento han terminado por fin. Este es el final de una figura histórica en una de las leyendas mitológicas más interesantes en el mundo antiguo. Por el camino, en uno de sus viajes con Medusa, se encuentra Atlas, el titán, que estaba sosteniendo el mundo por siempre por lo que fue la gran guerra contra los titanes y los dioses. Y Perseo, viendo que había sufrido mucho, lo convirtió en piedra para poder deshacer ese destino tan terrible que tenía. Después se fue hacia Argos y conoció a la bella joven encantadora llamada Andrómeda, que estaba encadenada para ser devorada por un monstruo marino llamado Cetus, un monstruo que envió Poseidón. Luego Perseo la rescató y decidió casarse con ellas. Pero los padres no estaban de acuerdo con que Perseo y Andrómeda se casaran porque estaba comprometida por su primo Fineo. Y entonces Perseo coge la cabeza de Medusa y convierte a todos en piedra. Después se la lleva y se encaminan hacia Sérifos.
que sacrificara el toro por una ofrenda. El Minos le dijo: sí, lo voy a sacrificar, voy a hacer todo lo que tú me pidas. Pero en ese momento decidió matar a otro toro en su lugar. Pero en ese momento Poseidón actúa y hace otra de las suyas. Poseidón, como sabemos, los dioses eran rebeldes, pero no eran afortunadamente malos. Se comportaban de una manera mala, pero no eran absolutamente malos. Aquí, como se sabe en el mito, hay un politeísmo y el mal absoluto no existe. Hay que descartarlo. En ese momento, cuando Poseidón ve a la esposa del rey Minos llamada Pasífae, hace que se enamore del toro. Y aquí llega el terrible momento en que luego iba a seducir a la bestia. Poseidón había surgido de los mares. A pesar de todo, estaba casado con Anfitrite, la diosa del mar. Tenía muchas hijas, llamadas las Nereidas, los Tritones y todos seres mitológicos bajo el agua. Y había surgido para hacer esta ofrenda al rey Minos. Vemos cómo crean como una vaca de madera, era como un envase de cartón, y hacen que Pasífae se disfrace en ese sentido de esa vaca, que era como una vaca, tenía unas ruedas, pero era de mentira, para que Pasífae pudiera acercarse a lo que es al toro, que conocemos. El toro estaba en las cuadras, en las cuadrigas, y cuando Pasífae llega a ese momento, el toro seduce a la vaca, y la vaca de mentira, la vaca de madera, se une al toro. Pasífae aparece en ese momento y el toro la seduce. Y la joven, que había sido seducida por el toro, quedó desolada. Y nace ahora lo que es el gran Minotauro, con cabeza de toro y también cuerpo humano. El rey Egeo tenía a todos los valientes hombres que deberían ser alimento del Minotauro. Todo guerrero que fuera mayor de edad tenía por fin que ir a Creta y poder vencer al Minotauro, porque el rey Minos había decretado una ley que eso tendría que ser así. Todos deberían ser alimentos del Minotauro. Todos estaban en unas cavernas hasta que le llegara su turno de poder enfrentarse a lo que es a la bestia. Y cuando Teseo regresa junto a su padre, le dice que quiere ir de viaje con sus hombres, con sus aldeanos del pueblo. El padre le dice que es muy peligroso, que no debe aceptar eso, pero Teseo decide ir con ellos hacia Creta, en un largo viaje de muchos kilómetros, zarpando. Cuando llegó el barco a la isla de Creta, allí vieron al rey Minos, y Teseo le dijo que quería ser el primero en enfrentarse a la bestia. Minos, rey de Creta, hizo construir un laberinto para encerrar en él al Minotauro, un ser mitad hombre, mitad toro, que se alimentaba de carne humana. Cada año, por haber perdido la guerra contra Creta, los atenienses debían entregar 7 mancebos y 7 doncellas al rey Minos, que los sacrificaba al Minotauro. Teseo, hijo del rey de Atenas, se ofreció voluntario con la idea de matar a la bestia, pero cuando llegó a Creta con los demás jóvenes y vio a Ariadna, hija del rey Minos, se enamoró de ella. Ariadna le entregó un ovillo de hilo de oro para que pudiera salir del laberinto, siguiendo el rastro del hilo. Así Teseo encontró la salida tras matar al Minotauro. Después ambos embarcaron junto con los otros jóvenes rumbo a Atenas. Ariadna ve que ha tenido éxito en su misión y decide escaparse con él hacia Atenas por la gran victoria del gran guerrero que derrotó a una bestia terrible llamada Minotauro. Teseo, siguiendo contando lo que es su historia, se dirige hacia Colpos y conoce a una pitonisa llamada Fedra,
que se enamora profundamente de ella, pero después se cuenta que al tener una grande relación, cuenta que la abandona y la dejó sola. Después se dice que Fedra se colgó en su propia habitación por haber perdido al amor de su vida, Teseo, que se fue a luchar a otras guerras. O se cuenta que también luchó con las amazonas. Luego se cuenta que fue al inframundo y conoció a Pírito. Muy interesante, porque también, como se puede saber, después Teseo conocería al gran Hércules. La historia de Hércules procede de la mitología griega. Probablemente existieron no uno, sino varios hombres que inspiraron el relato. Sin embargo, transmitido de generación en generación, fue como llegó a construirse la historia tal y como la conocemos. Existen, de hecho, muchas versiones, pero todas sin excepción presentan a Hércules como símbolo de la fuerza y el heroísmo. En la mitología clásica aparece como el más popular de los héroes. Su fuerza era incomparable, pero su verdadera fortaleza residía en su capacidad de superación, pues a pesar de todas las adversidades, siempre seguía adelante sin rendirse. Por todo ello, hoy seguimos hablando de este justiciero invencible que derrotó la maldad. En ese momento, Zeus se acuesta con una joven mortal llamada Alcmena y tiene un hijo llamado Hércules, que sería el hijo de Zeus, un dios, conocido ahora como semidios, pero era tan fuerte que desde pequeño intentando vengarse de Hércules, le mata unas serpientes y él las destroza, como veremos a continuación en el mito. Las constantes infidelidades de Zeus ofendían a su esposa, la diosa Hera. Esta vez se enojó especialmente. Sintió tal odio hacia el hijo de Alcmena que decidió hacerle la vida imposible. Un león gigantesco estaba atacando los rebaños de su padrastro, Anfitrión, rey de Tebas, y los del rey vecino, Tespio. Hércules no dudó en dirigirse hacia el monte Citerón para cazarlo. «Alójate en mi palacio», le ofreció el rey Tespio. «Mi hija mayor te acompañará por la noche». Como se cuenta en el mito, hubo un matrimonio trágico. Hércules se había enamorado de Megara, y cuando se casaron y estaban muy enamorados, luego llega la peor tragedia que pudo haber ocurrido. Fue tal furia irracional que se apoderó de Hércules, que vio desvirtada la realidad. Creyó que sus hijos y su esposa eran sus enemigos y los atacó. Todos murieron. Cuando Hércules volvió en sí y se dio cuenta de que había matado a su familia, sintió una angustia tan inmensa que se recluyó en casa, maldijo su fuerza y deseó no seguir viviendo. Con el tiempo comprendió que debía purificarse y acudió al más prestigioso santuario, en el que los hombres consultaban sus dudas a los dioses, el oráculo de Delfos. «Para limpiar tu culpa debes realizar 12 trabajos para el rey Euristeo», respondió el oráculo. «Obtendrás así la inmortalidad». Hércules no deseaba servir a su primo Euristeo, pero quería ante todo limpiar su terrible acción. No sabía entonces que aquellos trabajos también lo convertirían en héroe. Aquí llegarían los 12 trabajos. El trabajo del león de Nemea. «Tráeme la piel del león de Nemea», ordenó Euristeo. Hércules debía despellejar a este descomunal bestia, considerable invencible, porque su piel era invulnerable a cualquier arma. También las flechas y la maza de Hércules resultaron inútiles.
Me enfrentaré a él cuerpo a cuerpo, se dijo entonces, y allí estranguló al león con sus propias manos. Pero ¿cómo obtendría su piel si ningún arma lograba incidir en ella? Al cabo de un rato tuvo la idea de emplear las propias garras del animal, y así logró arrancarla. Desde entonces la utilizaría como armadura, y junto a su arco, sus flechas y la maza que él mismo se fabricó, sería su emblema. Matar a la hidra de Lerna, pues la hidra era un enorme monstruo con cuerpo de perro y numerosas cabezas de serpiente. Una de ellas inmortal, era tan venenosa que su mismo aliento resultaba letal, y tenía aterrorizada a toda la región de Lerna. La lucha se complicó cuando Hércules descubrió que cada cabeza que cortaba era sustituida por otras dos que crecían rápidamente. En el mito se cuenta que su sobrino o su primo Iolao le ayuda a quemar todas las cabezas, y así Hércules puede asestar el golpe final. Erimanto. Hércules había demostrado el triunfo del hombre sobre el monstruo, y su fama como justiciero empezaba a extenderse. Euristeo jamás imaginó que sobreviviría. Complicaré aún más las tareas, pensó, a ver si puede traer las bestias vivas. Tráeme vivo al jabalí de Erimanto. Se trataba de un jabalí enorme y feroz que destruía las cosechas. Pero como se cuenta, Hércules llegó a Micenas triunfante con cada trabajo. Para la cierva de Cerinia, la cierva de Artemisa era mucho más complicada que los anteriores trabajos, porque era un ciervo muy rápido y se escabullía muy bien. Hércules, como se sabe, usó sus hazañas para poder atraparlo. Con sus cuernos de oro y pezuñas de bronce, devastaba los campos, pero nadie podía hacerle daño, porque estaba consagrada a Artemisa, diosa de la caza. Era tan ágil que Hércules la persiguió durante un año, hasta lograr atraparla con un flechazo, preciso que la inmovilizó sin que derramara una sola gota de sangre. Y así llegó a Micenas triunfante. Aquí llegaría el quinto trabajo, que era limpiar los establos de Augía. Había mucha peste, mucho hedor ahí dentro, pero tenía que dejarlo como los chorros del oro. En vez de recoger el estiércol, Hércules abrió dos boquetes en dos muros opuestos de los establos y desvió el curso de los ríos Alfeo y Peneo para que lo atravesaran. Las aguas se llevaron el estiércol y limpiaron también los pastos de los valles. Augías no contaba con que Hércules fuera capaz de aquella proeza, y no solo se negó a cumplir lo que había prometido, sino que además expulsó a Hércules de sus tierras. Nuestro héroe aseguró que regresaría para vengarse. El trabajo más complicado fue el de Atlas, el de recuperar las manzanas de las Hespérides del jardín de Hera. Como se puede saber, pocos conocían el camino y hubo de luchar contra el dios río, Nereo, para que le explicara cómo llegar. No arranques tú mismo las manzanas, le advirtió cuando se marchaba. El jardín se encontraba en el monte Atlas. Allí el titán Atlante, padre de las Hespérides, había sido castigado con el deber de sostener el cielo sobre sus hombros. Hércules propuso al titán que le trajera varias manzanas, mientras él mismo le sostenía el cielo. «Me siento libre, sin sostener el peso de la bóveda celeste», comentó Atlante. «Al regresar con las manzanas, sujétala tú y yo llevaré esto a Euristeo». «De acuerdo, es comprensible», le contestó Hércules con astucia, «pero ¿podrías cargarla un momento para ponerme una almohada en los hombros?» El titán aceptó y dejó las manzanas en el suelo, pero en cuanto sostuvo el cielo de nuevo, Hércules recogió los frutos y se marchó. Hércules habría logrado lo imposible. Había realizado un montón de trabajos: el león de Nemea, la hidra de Lerna, la cierva de Artemisa, el jabalí de Erimanto, limpiar los establos de Augías, recuperar los cinturones de Hipólita, luchar con las arpías, luchar con los animales de Diomedes. También un trabajo, recuperar los trofeos dorados por la mujer de todos los monstruos, la mujer serpiente llamada Equidna,
Hizo muchos trabajos, pero el último trabajo fue el más complicado, el de Cerbero, perro de 3 cabezas, que tuvo que cogerlo con vida. Cada trabajo había supuesto un reto mayor y el último fue el más desafiante. Tráeme del mundo de los muertos al can Cerbero, guardián de las almas. Aquel era el perro de Hades, el dios de los muertos, y para encontrarlo Hércules debía llegar a los infiernos, en lugar de que nadie jamás había regresado. Hubo de iniciarse en los misterios que permitían acceder a aquel mundo y superar allí encuentros y desencuentros. Cerbero tenía 3 cabezas y una cola de serpiente. Hércules logró inmovilizarlo y llevárselo a Euristeo, quien corrió a ocultarse en su jarra y ordenó que el perro fuera devuelto inmediatamente. Después estuvo junto a Ofalia, después estuvo como esclavo. Le dice: deja que te venda como esclavo y vive como tal durante 3 años. Hércules fue llevado a Asia y vendido a la reina Onfalia de Lidia, a quien asistió lealmente. Él le contaba sus hazañas. Hasta se cuenta que llegaron a casarse y a tener varios hijos. Después le dijo: deseo que seas libre, le dijo Onfalia el día en que se cumplieron los 3 años. Sigue tu camino. Como sabemos, había caído Hércules en una gran enfermedad, después de que su mujer Deyanira metiera un frasco en la túnica de Hércules y el joven empezó a sentir mareos, muchos dolores de cabeza y se desmayó. Los médicos le dijeron que no había cura y en ese momento el joven muere, es incinerado, pero luego Zeus le concede la inmortalidad y le pidió a Hera que ya no se metiera más en los asuntos de su hijo, y Hera acaba perdonándole, y le dijo que tendría un lugar entre los dioses. Allí Hércules se casó con Hebe, la diosa de la eterna juventud, y tuvo con ella 2 hijos, y en cuanto a Hera al fin, se reconcilió con él hasta el punto de llegar a considerarlo incluso hijo suyo. Lagos para que fuera inmortal todo su cuerpo, que él fuera inmortal, pero dejó una parte mortal, como se sabe, Tetis, en la parte mortal que dejó fue el talón del pie de Aquiles, y por eso Aquiles luego tiene una tragedia terrible. Le dice Tetis que no fuera a la guerra, ella no se lo permitiría que fuera, pero él decidió ir y luchar en esos combates, en esa batalla tan cruenta, lo que pasó en la mitología. Y había una manzana, la manzana de Paris, y Paris tenía que entregar la manzana a una de las 3 diosas elegidas. Como sabemos, Paris decide dársela a Hera. Hera le prometió poder a Paris. Y antes de seguir contando qué es lo que va sucediendo a lo largo de este capítulo, porque después se le aparece también Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de la guerra, la estrategia, y le prometió a Paris el saber toda la sabiduría posible. Pero Paris, en el momento en que la iba a elegir, aparece Afrodita en ese momento, la diosa del amor y la belleza. Y Paris, salido totalmente, elige a Afrodita porque le prometió a la mujer más hermosa del mundo.
y le entrega a Helena de Troya, que era la esposa del rey Menelao. En ese momento, cuando se la entrega, aquí conoceremos lo que es el rapto de Helena, porque París se la lleva, la secuestra a la mujer de Menelao. Y después estalla lo que es esta guerra de Troya. Como sabemos, la guerra de Troya es el final de la mitología griega en sí misma. Desaparecen los pueblos del mar, las ciudades antiguas todas destruidas, hasta Atenas y Tebas, todas aniquiladas. También se cuenta que estaban las Amazonas, que también fueron todas fusiladas, habían sido todas asesinadas en un principio. Se cuenta que en la siguiente parte es cuando Aquiles asesina a alguna de ellas, una de las Amazonas. Y también tiene una batalla tan terrible con el hermano de París llamado Héctor, que acaba asesinándole a Aquiles. Tetis, una nereida o divinidad del mar, fue la madre del gran guerrero Aquiles. La crió Hera, la mujer de Zeus. Este quiso hacerla suya, pero Tetis, por respeto a Hera, nunca accedió a sus deseos. La nereida se casó con Peleo, y al nacer Aquiles, Tetis se obsesionó por conseguir que su hijo fuera inmortal. Para ello lo bañó en la laguna Estigia, cuyas aguas lo hacían invulnerable a todas las heridas, pero no lo sumergió entero, pues lo tenía agarrado del talón y éste no quedó protegido. Cuando Aquiles creció, Tetis quiso evitar por todos los medios que marchara a la guerra de Troya. Fue en vano. Aquiles tuvo que partir y allí encontró la muerte. Aquiles, un osado guerrero. El hijo de Tetis y Peleo, Aquiles, fue el guerrero más temido de todos los que participaron en la guerra de Troya. Por su fuerza, destreza, valentía y liderazgo, todos lo consideraban invencible. Combatía casi siempre junto a su mejor amigo, Patroclo. Un día, sin embargo, Aquiles se negó a combatir y dejó su armadura divina a su amigo. A pesar de esta protección, Héctor, el hijo mayor del rey de Troya, lo mató. Aquiles, después de llorar y velar varios días el cuerpo de Patroclo, retornó airado a la lucha con la sola idea de vengarlo, matando a Héctor, algo que logró en singular combate. Días después, durante otro enfrentamiento, París, hermano pequeño de Héctor, disparó desde la muralla una flecha con ayuda del dios Apolo y acertó en el talón de Aquiles, que murió sin remedio como consecuencia del increíble disparo. El caballo de Troya. Tras la muerte de Aquiles, las fuerzas de los combatientes se igualaron. Entonces Odiseo, rey de Ítaca, tuvo una genial idea para tomar la ciudad de Troya. Hizo construir un gran caballo de madera, hueco por dentro, donde se escondieron algunos soldados griegos a su mando. Los demás incendiaron el campamento y embarcaron para hacer creer que huían. Cuando los troyanos encontraron el caballo, creyeron que era un regalo de los dioses, lo metieron en la ciudad y celebraron la victoria. En el silencio de la noche, los soldados griegos salieron del caballo, abrieron las puertas de Troya al grueso de su ejército y tomaron la ciudad. Viajero a su pesar. Odiseo, más conocido como Ulises, pues así lo llamaron los romanos, simbolizaba la astucia en la mitología griega. Rey de Ítaca, estaba casado con Penélope y su hijo Telémaco acababa de nacer cuando estalló la guerra de Troya. Gracias a su intervención con el caballo de madera, acabó la guerra, pero él tardó 20 años en regresar a su patria. Los 10 que duró la contienda y otros 10 hasta llegar a Ítaca, en un viaje plagado de peligrosas aventuras, donde puso a prueba su astucia para librarse de la muerte. Odiseo logró vencer al cíclope Polífemo, lo que provocó la ira de su padre Poseidón, rey del mar, que le hizo naufragar repetidas veces y aún debió
afrontar 1000 peligros más. La bruja le dijo que ahora tenía que estar con él, que sería su consorte y no le iba a dejar marchar. Dijo: quédate conmigo, Ulises, yo te daré todo el poder que necesites. Pero él dijo que tenía que regresar a Ítaca para ver a su esposa Penélope. Luego ella se podía transformar en panteras, en serpientes, en leones. En una ocasión la encerró en una trampilla Ulises a la joven bruja encantada Circe, pero logró transformarse de repente en una serpiente y logró escapar. Los marineros se fueron a las embarcaciones y de repente Circe quiere atacar a Ulises y a sus hombres, convertida en un monstruo marino, pero Ulises hace una estratagema y con la polea hace que le haga daño al monstruo, le clava un poco en el estómago y se hace Circe, en ese sentido, se convierte en un ser humano otra vez. Y la mujer ya quedó sola en esa isla desamparada y Ulises pudo por fin alejarse. Pero de repente hay un problema, porque viene lo que son el canto de las sirenas. Las sirenas no eran oceánicas en los mares, para que quede claro. Las sirenas. El encuentro con las peligrosas, seductoras sirenas fue un serio escollo en el largo viaje de Odiseo. Estas sirenas tenían cabeza de mujer, pero cuerpo de horrible pajarraco y afiladas garras. Su canto era delicioso y el marinero que lo escuchaba quedaba como embrujado. Saltaba al mar para oír mejor la música y acababa estrellado contra las rocas de la costa y devorado por las sirenas. Odiseo ordenó a la tripulación que se taparan los oídos con cera, pero que a él lo ataran al palo de la nave sin taponarle los oídos, pues quería saber cómo cantaban. Creyó enloquecer. Odiseo pedía que lo desataran para irse con aquellos seres y sus divinas canciones, pero sus hombres no lo oyeron y lograron superar el peligro. Poseidón furioso envió sobre ellos una nueva tormenta. Esta vez murieron todos, salvo Odiseo, que naufragó en una playa. Cuánto amor, cuánta pena. Cuando Odiseo despertó, se vio en un palacio rodeado de lujo y manjares. Una bella mujer se hallaba junto a su lecho. Era la titánida Calipso, hija de Atlas, desterrada del Olimpo como todos los titanes tras su guerra contra Zeus, quien prometió no obstante enviarle un amante cada 100 años. Y así llegó Odiseo. Desde que lo vio sin sentido en la playa, se enamoró de él. Odiseo se puso a construir una nueva embarcación. Cuando terminó, Calipso le propuso: si te quedas conmigo, conseguiré que Zeus te haga inmortal. Odiseo dudó, pues la quería realmente. No se merecía aquella traición. Al fin decidió partir. Los dioses ordenaron a Calipso que renunciara a su amado y a Poseidón le pidieron que no persiguiera más al sufrido Odiseo, que pudo por fin llegar a Ítaca.